Portadas en este 1 de septiembre del año 2025. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, y pues ahora ya saben una cosa más de los supuestos Provida, de los Provida fake de nuestro país. Ya saben que en este mundo tan complejo, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Providas de pose. A mi consideración eso es lo que son. Comenzamos. Bueno, pues hoy el periódico Reforma arranca el nuevo Poder Judicial morenista con 50% de improvisados. Quedan 830 jueces que llegaron a sus puestos mediante concurso. No es fácil preparar un caso, no es fácil preparar a tu cliente como abogado. Imagínate lo que es presidir varios juicios todos los días. Pues llegan personas sin ninguna experiencia. La narcoelección judicial en las urnas dejó maltrecho el Poder Judicial. A partir de este lunes funcionará con un 50% de jueces y magistrados suplentes. De 1.711 plazas en el Poder Judicial, solo 830 seguirán a cargo de juzgados, que llegaron a sus puestos por el sistema de designación por concurso de oposición que se aplica desde 1995 y que terminó con la reforma para elegir jueces, magistrados, ministros, por voto popular, es decir, pasamos de personas que presentaban su examen, que probaban sus conocimientos en derecho, a personas que llegaron por el voto de analfabetas. De personas que les dieron un acordeón y dijeron sí, lo que usted diga, señora presidente. De 863 plazas que salieron sorteadas para someterse a la elección del pasado 1 de junio, 487 juzgadores rechazaron participar en este fraude y pues se jubilaron o renunciaron a finales del año pasado 2024. De acuerdo con este grupo, quienes aún trabajan tuvieron que dejar ya el cargo el día de ayer, domingo 31 de agosto. La mayoría de este grupo son 332 magistrados de circuito que por su antigüedad ya reunían los requisitos para jubilarse y acceder a una pensión complementaria, adicional a lo que les pagará como pensión también el ISSSTE. En este sentido, el grupo de cargos sorteados y obligados a ir a urnas, 376 juzgadores, participaron en la elección, pero solo 80 ganaron. El 21.2% de los que participaron, entre ellos 25 de los 145 magistrados y 55 de los 231 jueces que fueron candidatos. Los 296 derrotados también tienen que dejar sus puestos, pues así lo estipula la reforma que puso en la Constitución la corrupción de Morena. Hay que recordar que todo esto es ilegítimo porque en la elección Morena no consiguió la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. La elección la consiguieron posteriormente a la mala, chantajeando pues a algunos políticos de oposición, sobornándolos, como fue el caso de Yunes, diciéndole que le darían mucho dinero y que además impedirían que fuera a prisión por casos relacionados con abuso infantil, corrupción en Veracruz. Así se hizo la narcoelección judicial manchada de sangre y de otras cosas, de otros fluidos hemáticos, de otros fluidos humanos.
prostitución, es lo que yo me refiero. Pegan baches al maratón. Bueno, pues los participantes de esta competencia en silla de ruedas, es que las calles parecen cráteres, entonces se cayeron. Una nota de Adrián Basilio: el Maratón Internacional de la Ciudad de México resultó opacado por los baches de las calles y avenidas de Clara Brugada. El colombiano Francisco San Clemente, de la categoría de silla de ruedas, sufrió una aparatosa caída por un bache y también provocó que cayera Gonzalo Valdovinos, hace unas semanas ganador de medio maratón en silla de ruedas 2025. El gobierno aseguró que fue una coladera de drenaje mal intervenida tiempo atrás. El ganador del segundo lugar de esta categoría, Marco Caballero, reclamó frente a frente a Clara Brugada la cantidad de oquedades que afectó el desempeño de los participantes en los 42K y acusó discriminación en los premios que reciben los atletas convencionales. 2 amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año por culpa de baches, coladeras y no hay señalizaciones. Dice, bueno, pues si ya no los reparan, por lo menos que pongan una señalización. Un reclamo legítimo a Clara Brugada. Con corrupción, Morena se niega a entregarle la mesa directiva al Partido Acción Nacional en San Lázaro. El corrupto Sergio Gutiérrez Luna quiere seguir presidiendo la Cámara de Diputados. No respetan su turno. Este delincuente que pues sigue exhibiendo un estilo de vida de los millones y millones de pesos, con objetos de lujo, con un reloj de más de 800,000 pesos, pues ahí sigue. Sergio Gutiérrez Luna. Morena no suelta la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. La mayoría de los integrantes de la bancada de Morena se negó a avalar alguno de los perfiles propuestos por el PAN para presidir la mesa directiva en San Lázaro. El coordinador morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció desde temprano que había dificultades, dificultades que tú inventaste, que tú pusiste. Dentro de los 5 días tengo mucha confianza en que vamos a lograr un acuerdo, la estabilidad política, la gobernabilidad. Tiene que ser alguien que ellos quieran. Estamos mal, ¿no? Tiene que ser alguien que quieran los delincuentes de Morena. Le van a imponer al PAN a alguien que quieran ellos. Fuentes parlamentarias consideraron que es posible que el tema sea resuelto mañana, pero dependerá de las negociaciones entre los líderes parlamentarios. El PAN ha planteado como opciones para presidir la Cámara de Diputados a legisladoras como Kenia López Rabadán, que es la que principalmente están saboteando, en segundo lugar a la ex primera dama Margarita Zavala, así como a los legisladores Germán Martínez y Federico Dorin. No se va a proponer a nadie más que los 4 propuestos, ya dijo el Partido Acción Nacional. Elías Lija, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que estos 4 perfiles son legisladores de amplia trayectoria, probados en distintas responsabilidades y con capacidades legales e institucionales para presidir este cargo. Pero pues Morena quiere molestar, quiere estar reteniendo. Es deudora fiscal, vendedora de casa de Noroña. Gerardo Fernández Noroña exhibió un recibo de predial de su casa que presuntamente le costó 12 millones de pesos cuando se sabe que es una propiedad de más de 25 millones de pesos. Esto en Tepoztlán, pero quien pagó es una ciudadana austriaca. Vean hasta de dónde han venido personas a ese centro de prácticas de brujería, satanismo, ocultismo que es Tepoztlán. Lo han convertido en eso. Hay infinidad de brujos y charlatanes que residen ahí. Sobre todo por lo que se dice, ¿no? Que se ven extrañas luces en el cielo. Pues una austriaca con mucho dinero se compró esta casa por más de 25 millones de pesos. Le puso mantras, símbolos ocultistas del budismo, hechizos budistas en las paredes. Una señora de 70 años, quien supuestamente la vendió
a, pues changoleón, así le dicen, al imbañable Gerardo Fernández Noroña, a este porro delincuente que, por cierto, tengo aquí un video del señor historiador, ¿cómo se llama? Héctor de Mauleón, mi tocayo, que hace una crónica de lo que ha sido la vida de Gerardo Fernández Noroña. No ha hecho nada por el pueblo de México, solamente argüendes. Y resulta ser que esta señora austriaca pues le debe cosas, le debe al fisco de México, le debe al SAT. En una transmisión en YouTube, Noroña dijo anoche que no es el dueño de la casa porque no la ha terminado de pagar. Ahora resulta, el sitio Digital MX reveló que la casa fue vendida en pagos a Noroña por Gisela María, originaria de Austria, licenciada en psicoanálisis y experta en chakras. Ah, con razón tiene todos esos símbolos de brujería, con 25 años viviendo en México. Según el reporte de MX, firmado por Jorge García Orozco, la ciudadana aparece en los listados de personas con adeudos al SAT. Conforme a la boleta, la señora Gisela pagó el 25 de marzo pasado una tarjeta de crédito de 3,777 pesos por el predial de una propiedad de 1,200 metros cuadrados. La boleta aparece con el RFC genérico, es decir, no es un RFC registrado al 100%, y el RFC real de la dueña no aparece. El recibo de Noroña censuró el nombre y la dirección, pero el QR del documento sí que permite conocer todos estos datos. Un error más de Noroña. ¿Qué semana terminó Noroña, ¿no? La semana pasada. Vamos con el video de Héctor de Mauleón, ¿no? Sí, vamos a integrarlo aquí. De una vez. Dice, tras exoneración, ahora Pío López Obrador quiere una disculpa y más. O sea, una nota de Nadia Rosales dice que está demandando nuevamente, ya saben, a Latinus, quiere censurar a Latinus, quiere cobrarle a Carlos Loret de Mola 200 millones de pesos por exhibirlo, recibiendo dinero robado al estado de Chiapas por Manuel Velasco, que ahora es parte del partido narcotraficante Morena, con Andrés Manuel. Llega el gélido Putin a la mostra que Jude Law es un actor. Acuérdense que Jude Law fue el que hizo el sexoservidor o el prostituto que acompañaba al niño de inteligencia artificial, película originalmente de Stanley Kubrick y posteriormente de Steven Spielberg. Dijo que va a representar, obviamente de una forma denigrante, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en El Mago del Kremlin. Dice que fue difícil debido al rostro inexpresivo del líder. La película compite en el Festival de Cine de Venecia. O sea, la película ya se hizo. Azotan lluvias el sur de la Ciudad de México. Una tormenta causó inundaciones, el desbordamiento de los ríos San Ángel en Álvaro Obregón, mientras que en Coyoacán se cayeron árboles como afectaron en la parroquia de San Juan Bautista. La inundada ciudad de Clara Brugada, pero en este mes de septiembre, Clara Brugada trae a México a un rapero mugroso, comunista, llamado Residente, que se hace llamar Residente, y le va a pagar más de 13 millones de pesos, pero no puede arreglar la calle, no puede arreglar los baches. Eso no lo puede hacer Clara Brugada. Vamos a escuchar entonces esta joya, sí, es una joya, que el historiador y periodista Héctor de Mauleón resume en 5 minutos la trayectoria imbécil de Gerardo Fernández Noroña. Una piltrafa humana que no hizo absolutamente nunca nada bueno por el pueblo de México, más que argüendes, chismes, tonterías, para compartir en redes sociales, para ser objeto de comentarios de todo tipo. Bueno, pues esa es la carrera política de un imbécil como Gerardo Fernández Noroña. En 2014 hizo un llamado a no pagar impuestos como protesta por el aumento de gravámenes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y luego, en un supermercado, pagó 50 centavos menos por un bollo. Según él, este acto de desobediencia civil mostraba que era posible dejar de pagar impuestos al gobierno. En otro acto de desobediencia civil se orinó en una coladera para no pagar los 5 pesos que cobraban a la gente que quería pasar al baño de una gasolinera.
También se rebeló supuestamente contra el gasolinazo y al llenar su tanque en una estación se negó a pagar el 35% del IVA. En lugar de darle al despachador 429 pesos como debía, pagó solo 311. A la diputada federal Adriana Dávila la llamó más bocona que la chingada y pidió que le dieran elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca. Al morenista Higinio Martínez le recomendó que se hiciera una jarocha si quería ser candidato, porque él creía que la candidatura a la gubernatura del Edomex debía ser para una mujer. Le mentó la madre al panista Jorge Triana y le dijo que se la iba a partir. Se quitó agresivamente el saco frente a un ya muy longevo Porfirio Muñoz Ledo y le gritó que no le iba a tolerar sus insolencias. Insultó a los empresarios, les dijo que se necesitaba tener mala entraña para hacer dinero en México y dijo que tener dinero era monstruoso mientras había gente que no come 3 veces al día. ¿Qué no ha hecho Gerardo Fernández Noroña? Hizo que un ciudadano que lo había increpado le pidiera perdón públicamente mientras a él le servían café. Lo obligó a decir que él le merecía todo su respeto. Llamó ruin a la prensa que exhibió sus desmesuras y llamó cínica y cobarde a la oposición que lo criticó. Llenó de insultos a Lili Telles y a Margarita Zavala. Llamó macho calado al senador Federico Doring y lo retó a verse las caras en el terreno que quiera. Calumnió a la periodista Azucena Uresti y tuvo la bajeza de hacer pública la supuesta dirección de la comunicadora, que ha sido amenazada de muerte nada menos que por el líder del cártel Jalisco. Se tiró al piso y se agarró del pantalón del presidente Ernesto Zedillo, que lo fue arrastrando varios metros. Se enfrentó a golpes con el Estado Mayor, que no lo dejó entrar a un acto de Enrique Peña Nieto. Hizo un escándalo que terminó también a golpes en la catedral con el grupo de seguridad del arzobispo Norberto Rivera y lanzó una lengua de vaca en el atrio. Su presencia ha sido siempre una señal de que va a ocurrir una agresión física o verbal. Hace unos años se mostró vendiendo libros viejos en la calle porque, según decía, no tenía para comer, y presumió la pobreza en que vivía en una vecindad del centro. Por otro de los caprichos de López Obrador, terminó como presidente de la mesa directiva del Senado, el cargo más alto al que se puede aspirar en ese sitio, y a partir de entonces comenzó a exhibir sus viajes, sus lujos, sus camionetas, sus trajes, su prepotencia, su vulgaridad, su patanería, su resentimiento. Insultó, gritó, calló a todo el mundo. Convirtió el Senado en un circo y acusó campañas de intrigas en su contra. Durante el año que duró su presidencia se perdió toda dignidad. Le impidió el uso de la palabra a otros senadores. Se dedicó a boicotear los temas que le incomodaban. Tras cada una de sus agresiones y cada uno de sus abusos, se pintó a sí mismo como víctima. El periodista Jorge García Orozco reveló que el paladín de la pobreza y la austeridad se había comprado una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Una casa que alguien que cobre el salario mínimo le llevaría 150 años poder pagar. Él alega que la compró a través de un préstamo, pero no ha querido explicar en qué banco, bajo qué condiciones, a qué plazo. Ya se probó que su salario no alcanza para cubrir un compromiso de esa naturaleza. Sus mentiras, tampoco, porque ha dicho que el dinero viene de las donaciones que recibe en sus redes sociales, pero esas donaciones no alcanzan y además, por tratarse de un servidor público, están prohibidas por la ley. Su presidencia cierra como comenzó, en medio de un escándalo deplorable e indigno tanto para el Senado como para los mexicanos. La actitud del líder del PRI, Alito Moreno, el otro protagonista del zafarrancho que incendió las redes, es completamente injustificable. Pero es necesario subrayar que Gerardo Fernández Noroña quiso impedir que en la clausura de la permanente se juzgara su actuación al frente de la mesa directiva y se hablara de sus abusos, entre ellos la compra de la casa de Tepoztlán. Para conseguirlo, violó el acuerdo que habían hecho los senadores, según el cual los representantes de cada partido tomarían la palabra durante 10 minutos y clausuró abruptamente los trabajos. Entonces vino la escena que todos vimos, una escena digna de él y del fin de su presidencia en la mesa directiva del Senado. Se va Noroña, una vergüenza de la política. Alguien que solo le ha aportado al país sus agravios, sus resentimientos, sus lepedadas y sus insultos. Se cierra así una etapa negra. Otra de las cosas que debemos agradecer al que lo puso ahí. Otra de las cosas que por las que debemos de mentarle la madre a López Obrador, ¿no? Un tipo que está recibiendo más de 900,000 pesos, prácticamente 1,000,000, mes con mes, por hacer todas estas tonterías, por hacer todos estos agravios, por apoyar reformas que destruyen el sistema de derecho, que nos perjudican a todos.
Un completo imbécil, Gerardo Fernández Noroña, que tiene a toda su familia también cobrando del erario público. Un aprovechado, un trepador, un parásito. Eso es Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, decir que como este es el perfil ideal del partido narcotraficante Morena. Nadie ha hecho nada por el pueblo de México dentro de ese partido. Esta crónica es espectacular, es excelente, define, una vida echada a la basura. Noroña, el pecado, el más grande agravio que comete también es contra sí mismo. Es una porquería que va al basurero de la historia. En esto gastaste tu vida, esto es lo que hiciste con tu vida. Esto es lo que se hablará de ti. Esto es lo que hizo. Además, pues le faltó a Héctor de Mauleón comentar pues de las repetidas reuniones de Gerardo Fernández Noroña con el terrorista, con el narcotraficante y terrorista, ligado a líderes sectarios pederastas, Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela mediante fraude electoral, tirano que se mantiene en el poder mediante el uso de una fuerza criminal que es el Cártel Los Soles, que hoy está muy aterrorizado porque están avanzando barcos de guerra con rumbo al Caribe muy cerca de Venezuela. Lo que por esta razón es que nos da tanto gusto, ¿no? Que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, le haya dado un empujón y que Federico Dorin le diera un zape en la cabeza, porque la verdad se lo merece. Se lo merece Gerardo Fernández Noroña, patán, mal hablado, grosero con las mujeres, abusivo. Todo lo malo se lo merece Gerardo Fernández Noroña, sin lugar a dudas. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. El periódico La Derecha Diario resume el siguiente titular: escándalo en el gobierno de Sinaloa. Por cierto, Sinaloa, que durante el fin de semana asesinaron a varias personas en 2 hospitales, uno privado y otro público. El gobierno del narcogobernador Rubén Rocha Moya habría desviado 3.100 millones de pesos a empresas fachada vinculadas con sus familiares y el DIF estatal, en complicidad con el Congreso local y la Auditoría Estatal. Revela una investigación realizada por el periodista Víctor Hugo Arteaga. Pasamos con la portada del periódico El Universal. Bueno, aquí sigue presentándome la portada del día domingo. Vamos a tener que actualizar, vamos a tener que buscar por otro medio la de hoy. 1 de septiembre, Diario de Yucatán, el Poder Judicial en la mira. Hoy lunes rinden protesta 881 jueces y ministros de la histórica sesión en el Senado. Panistas buscan acuerdo en la mesa directiva. Respalda aumento al salario mínimo la Coparmex de Mérida, Yucatán. Piastri no tiene rivales. Condena lógica de armas, la lógica de las armas. El Papa León XIV pues condena lo que denominó durante el fin de semana una pandemia de armas que está afectando al mundo. Quisiéramos escuchar al Papa León XIV hablar más contra las ideologías, hablar contra los que están instrumentalizando el odio, porque fíjese que más peligroso que las armas son las malas ideas. Bueno, el periódico El Sol de México, creo que nos ha estado actualizando El Sol de México, vamos a ver. Un pequeño error de la
de la máquina con el Sol de México. Es 1 de septiembre. Ok. Diputados rechazan propuesta de panistas. Ricardo Monreal dice que no hay consenso. Quieren quedarse con la mesa directiva. ¿Por qué? Porque el tiempo que le estén robando a la mesa directiva del PAN, pues no se lo van a reponer. Ahorita se están haciendo estúpidos los de Morena para retener ahí y hacerles perder el tiempo. Nuevas togas. Suprema Corte deja a su sastre de la Roma. O sea, también van a arruinar económicamente al sastre. La venganza del partido narcotraficante Morena también va contra el que le vendía la ropa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de 25 años y más de 1.2 millones de pesos en contratos para confeccionar las togas de los ministros de la Corte, pues Morena también quiere vengarse de un trabajador. Del trabajador que tiene su taller en Caridad Sombrilla Villa García, ubicado en la colonia Roma. La costurera, quien elaboró más de 80 piezas desde 1999, confirmó que no volverá a trabajar con el máximo tribunal por la falta de seriedad en los pedidos. No las fabricaré esta vez. Primero me decían que no, luego que sí, y que pues no puede estar jugando, ¿no? El vínculo que se remonta a la era de los ministros de esas grandes luces del derecho como el ministro José Ramón Cosío, dejó togas valuadas hasta en 25,000 pesos. Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping pues se reunieron en la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto pues es una cumbre en la que dicen cerrar filas. Pues China es el principal órgano emisor o productor de los químicos que se usan para hacer drogas en México. Vladimir Putin pues es un dictador y bueno, pues esta es una reunión de dictadores, ¿no? Que están obviamente muy descontrolados por la presidencia de Donald Trump. Nadie que informe. Masacre deliberada a Madrid. Más de 200 medios de comunicación de 50 países, todos financiados por la mafia o el cártel globalista que apoya la islamización, la muerte de los cristianos. Hoy movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras, organización promotora del aborto, para supuestamente denunciar la masacre de periodistas en la Franja de Gaza. Son antiisraelíes. Maratón en la Ciudad de México, se quejan por los baches. Bien, pues eso es lo que tiene el periódico El Sol de México en este día. Vamos con el periódico Excelsior. Suprema Corte abre nueva etapa judicial con 9 ministros electos en las urnas. Se busca frenar la injerencia de empresas, grupos fácticos, crimen organizado en el Poder Judicial, afirman expertos contratados por el partido narcotraficante Morena para, en cierta forma, acusar todo esto. Dice, es que hay empresas ahí en la Corte, es que hay grupos fácticos, es que está el crimen organizado en los ministros que se acaban de ir de la Corte. Y no tienes a ningún detenido, no tienes ninguna investigación abierta, lo que es tener el hocico tan grande, ¿no? Mentirosos. Claudia Sheinbaum da giro a la 4T, bueno, es lo que dicen, yo veo todo igual. En los primeros 11 meses de su fallida administración se ha evidenciado el cambio de rumbo en materia de seguridad, política exterior y un mayor énfasis en la política social. Fraude. En realidad el leve cambio en la política de seguridad es presionado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump dice que Estados Unidos controle la Franja de Gaza para evitar mayores enfrentamientos con el Estado de Israel. El diario The Washington Post tuvo acceso a un documento, un memorándum tal vez, en el que se hablaría de tener el control sobre estos territorios donde residen 2 millones de palestinos. Creo que sería lo mejor convertir nuevamente Palestina en un protectorado, pero en esta ocasión de Estados Unidos con la administración del presidente Trump. Pero ya saben, va a haber mucha oposición, van a derramar toda la bilis, van a gritar, van a arrancarse los cabellos, van a decir que esto es algo horrible. Y creo que empezando por el señor Pablo Muñoz Iturrieta, ¿no? Que constantemente pues, se dice muy de derecha, pero ataca por la espalda a Donald Trump y a otros comunicadores de derecha.
Impuestos expulsan a Nissan del estado de Morelos. No es Donald Trump, sino más bien la administración de Morena. Los nuevos impuestos ecológicos del gobierno de Margarita González Sarabia están detrás de la salida de la armadora japonesa Nissan del estado de Morelos. Esa es nota importante. Ay, me estoy enredando con los cables. Ya voy a comprar nuevo equipo sin cables seguramente. Impuestos ecológicos cierran plantas de Nissan. De hecho, eso es lo que está ocasionando la quiebra como tal de Nissan, ¿eh? La quiebra de Nissan, esto que estamos viendo que tiene tantísimos problemas, es porque las políticas del gobierno quieren obligar en la mayor parte del mundo a que compres autos eléctricos. O sea, es un decretazo. No es que los autos eléctricos, no es que los autos de combustión interna sean cosa del pasado. No es que la gente esté optando naturalmente por utilizar autos eléctricos. En muchos países se están imponiendo condiciones injustas que violan la libre competencia del mercado para obligar a las personas a comprar autos eléctricos. Vuelven a las aulas 35 millones de estudiantes en México de educación básica y media superior. Hoy arranca el ciclo. Pues buena suerte con esos materiales de texto gratuito tan pésimos, con maestros de muy mala calidad, amargados y frustrados. No digo que sean todos, pero muchos están en ese estado. Pues buena suerte. Yo la verdad odié todos mis años en la escuela. Tengo que ser sincero. Aprendes poco, te encuentras con gente frustrada, fracasada, que lo único que quiere es fregarte la vida, y a veces hasta con homosexuales que quieren abusar de ti, que quieren humillarte públicamente porque están muy enojados. Moody's palomea manejo de finanzas en Baja California. Ambulantaje invade el centro histórico. Digamos que eso no es como tal noticia. Periódico La Prensa, barrio peligroso, bienvenido a Xochimilco. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierten que en esa alcaldía es la más insegura. Al incrementar delitos de alto impacto, le sigue Iztapalapa, que fue gobernado por Clara Brugada, hoy la nefasta jefa de gobierno de la Ciudad de México. Migrantes mexicanos a la merced de estafadores que ofrecen regularización de la migración, o sea que yo te hago tus papeles. Atleta en silla de ruedas se cayó en el maratón de la Ciudad de México y protesta por los baches. O sea, ni siquiera eligieron las calles más cuidadas, o decir, ¿no? Tuviste tanto tiempo para preparar el maratón, sabías que iba a haber un maratón, ¿por qué no arreglaste por lo menos esas calles, no? Dicen por ejemplo, un reproche que a mí siempre me hacían: limpias nada más por donde ve la suegra, ¿no? Yo no tengo suegra. Pues así lo hubieras hecho, Clara Brugada. Nada más hubieras limpiado o arreglado las calles por donde iba a pasar el maratón, lo demás que se caiga. Pero ni siquiera eso aprendieron de las estafas del comunismo, ¿no? Porque en la Unión Soviética y en la criminal Cuba de Fidel Castro, toda la miseria la ponían por detrás, y algunas calles, que eran las que visitaban los turistas, esas sí medio las arreglaban. Pero ya ni eso siguen, ya ni esas mañas han aprendido. Hoy regresan a clases 2 millones de estudiantes en la capital únicamente. Celebran zapateros de Venustiano Carranza, pues que se está frenando la importación del zapato chino, pero pues también es una limitación a que los ciudadanos puedan comprar otros productos. Primer informe de Claudia Sheinbaum no será real. Acusan el Consejo el CM. Persiste la violencia contra las iglesias. La Conferencia del Episcopado Mexicano. El CM es el Centro Católico Multimedial y es el que está denunciando que el informe de Claudia Sheinbaum será completamente falso. Estoy viendo aquí en internet que tienen una cuenta, Centro Católico M, @CC Multimedial.
agencia que impulsa el periodismo católico en México y en el mundo, se unió en julio del año 2010. Pero pues estoy viendo que no publican desde... no, es muy reciente, el 29 de agosto. Bueno, parece ser que han hablado con el periódico La Prensa para denunciar que los ataques contra la Iglesia Católica persisten. Y aquí pues lo que falta es que lo pusieran en una edición digital, al menos un abstracto, para que de ahí pudiéramos tomar algunas ideas. Pero bueno, si no es que compremos el periódico, porque también ellos viven de esto. Hay que comprar el periódico La Prensa del número de este día, o alguien que nos lo pueda proporcionar, y ahí lo vamos a de ahí tomar esta fuente. Vamos entonces a continuar. ¿Dónde me quedé? Estamos con el periódico La Prensa. Se me perdió. Nos vamos con el periódico El Debate. Bueno, pues primer informe de 5 presidentes. Hoy Sheinbaum, dice Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Baja la incidencia de homicidios de 167 en julio a 118 en agosto. No es tranquilizador. La reducción fue de un 29%, pero el nivel de violencia se mantiene con los hechos registrados en hospitales y otros sectores. Si pueden entrar a asesinar personas en un hospital, creo que el impacto es mayor. Sheinbaum, dice Sheinbaum y De la Fuente reconstruyen la diplomacia mexicana. ¿Te parece que reconstruyen la diplomacia mexicana estar diciendo que no van a combatir a los cárteles de la droga? De estar insultando a la DEA. 586,000 alumnos de educación básica van a clases. Y MIPAS, Sinaloa lidera proyecto de pez mero. Muy floja, ¿no? La portada del periódico El Debate. El día de ayer sí hablaron de masacres en hospitales de Sinaloa. Periódico Milenio, diálogo con Trump y menor pobreza, dice que eso va a ser lo que va a presentar Claudia Sheinbaum como éxitos de su gobierno. En primera, Milenio muy mal, pésimo, condenable, excretable lo que está presentando Milenio. A ver, diálogo con Trump, si constantemente está diciendo que va a defender a los cárteles de la droga y Trump le dijo que es una estúpida que tiene mucho miedo a los cárteles de la droga. Perdón, pero a mí no me parece que eso sea un diálogo. Y luego, menor pobreza, falso, completamente falso. Estamos hablando de que aumentó en millones las personas que no tienen acceso a la salud. Estamos hablando de personas que dependen para sobrevivir, recibir unos cuantos pesos robados por el gobierno de Claudia Sheinbaum. No son personas que hayan salido de la pobreza porque no son clase media, ni son clase alta, desde luego. Como Gerardo Fernández Noroña, que él sí es clase alta. Él recibe al mes más de 500,000 pesos. Está al nivel de los super ultra mega ricos de México. ¿Qué más? Duros de Morena vetan a 4 diputados del PAN para encabezar la mesa directiva. Fíjese nada más cómo, perdónenme la expresión, cómo se están haciendo pendejos los directores editoriales de los principales periódicos de circulación nacional. Ya pasé quién sabe cuántas portadas, por lo menos unas 5, y ninguno tiene en portada la manifestación, la marcha por la resistencia. Bola de corruptos y cobardes. No tienen esto en la portada. Simplemente nos están hablando del maratón, de los baches, y que unos negros etíopes se llevan el premio que debería de ser para mexicanos. Yo creo que en esas competencias deberíamos ya de generar también algún límite, ¿no? Porque ¿por qué están participando también extranjeros en el maratón? Y resulta ser que pues ellos se llevan siempre los premios. Las razas sí existen. Me van a decir por ahí, pero como son negros, pues no está mal, ¿verdad? Los complejos ideológicos de nuestro tiempo. Periódico AM. Renuevan rostros del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y cientos de jueces asumen hoy sus cargos a nivel nacional.
Una bola de analfabetas van a ser los que te impartan justicia, además miembros de cárteles de drogas. Atacan bar en Pénjamo, un ataque registrado la noche del sábado en el bar La Aldea, ubicado sobre Boulevard Aldama, en Pénjamo, dejó una persona sin vida y a 2 más lesionados. Regresan a clases 1.194.000 estudiantes de educación básica en Guanajuato. Vamos con el órgano de propaganda de Morena, Diario La Jornada, dice otra vez genocidio. No hay genocidio en México. Entran y matan personas, 5 personas en un hospital, en 2 hospitales de Sinaloa, pero aquí en México no hay genocidio. Aquí en México se puede hacer cualquier delito, pero el periódico La Jornada pues está ciego. No está ciego para ver su defensa de los terroristas del Hamás, de islámicos que los matarían a ellos también sin pestañear. Genocidio, zarpa flotilla hacia la Franja de Gaza, una flotilla cobarde que está financiada por gente como George Soros. Esa es la flotilla que le gusta al periódico La Jornada. Obreros sobre millonarios, la exigencia, solidaridad laboral enciende más de 1,000 protestas en Estados Unidos. Semana de actos de repudio en torno al Día del Trabajo que se celebra hoy en ese país. Bueno, pues más de la farsa del periódico La Jornada para ocultar la pobreza y los asesinatos, las desapariciones. Tiene más de 133,000 personas desaparecidas y nada. Todos estos periódicos corruptos tienen en su portada ocultando, y eso es lo que vamos a recordar de este día, de este 1 de septiembre, lo que vamos a recordar es la cobardía, la corrupción de las principales portadas de los periódicos, de los editores de estos periódicos, que ocultan 133,000 personas desaparecidas en México. Y en segundo lugar, la marcha de la resistencia, la marcha por la resistencia. Y como ya me enojé con estos periódicos, vamos a escuchar mejor lo que dijeron en la marcha por la resistencia. Espero y que el audio no me lo censure, como me han estado censurando varios videos que me dicen que son declaraciones que por ser recogidas por un determinado medio de comunicación, pues no se puede compartir. Hasta ahora mi libertad ha sido el audio y yo supongo que debe de mantenerse esa libertad del sonido. Salvador Macías denuncia lo siguiente. Arrebataron tu vida injustamente. No sabes lo que siento en estos momentos. ¿Qué haré sin ti? Me dejaste solita con nuestro bebé. Tantos planes, mi amor, tantas metas que teníamos por alcanzar. Siempre te voy a amar. Me dejaste vacía, me duele la vida. No sé qué haré sin ti, mi amor. Escribió en su cuenta de Facebook la joven esposa de Jordi Choza, que fue asesinado por sicarios en Culiacán, Sinaloa, afuera de un hospital civil, durante el viernes, donde esperaba informes sobre la cirugía que le hicieron a su padre. De una familia muy querida en Sinaloa, no estaban metidos en delincuencia, fue a la luz del día un ataque terrorista, así como los que no quiere reconocer Claudia Sheinbaum, afuera de un hospital. El ataque llevó 3 muertos, 4 heridos, niños incluidos, y ahí no hubo paro. La cosa, al día siguiente atacaron 2 hospitales más, los seres humanos a los que abrazó amorosamente Andrés Manuel López Obrador en todo su reinado. Ponerse los moños con negarse a recibir la ayuda que ofrecerá el secretario de Estado Marco Rubio en su visita a México es la agenda de Sheinbaum. En un falso sentido patriótico, va a producir más víctimas inocentes en esta carnicería terrorista de los cárteles de la droga. Es claro que están rebasados. Yo a favor de que apoyen los Estados Unidos a parar esta matanza. Descanse en paz, Jorge Choza. Abrazo a su familia en su irreparable pérdida. Esas son la clase de cosas que pues los periodiquitos muy chiquitos, muy insignificantes de nuestro país no quieren. No quieren presentar, no quieren desafiar de ninguna forma, no quieren contradecir en nada a la narcopresidente Claudia Sheinbaum. No les gusta poner nerviosa una víbora, porque eso es lo que es Claudia Sheinbaum, una víbora, un animal rapaz. Esta marcha por la resistencia. Necesitamos que el país despierte. Estamos viviendo momentos muy críticos. Ya se apoderaron de todas las instituciones de gobierno. Necesitamos demostrarles que estamos en desacuerdo con ellos, que no podemos seguir parados
que no podemos seguir esperando que alguien venga y nos defienda. Necesitamos que el país despierte y para eso estamos aquí apoyando a una causa que es la resistencia de todos estos mexicanos. Los necesitamos y necesitamos que se escuche, necesitamos que se oiga, necesitamos que México despierte. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Pues por cierto, el pañuelo morado, que no es el mismo que se utiliza para financiar o apoyar el aborto, como ha dicho Verástegui, es el pañuelo que se utiliza en reclamo por el asesinato de mujeres en el gobierno de Claudia Sheinbaum, la violación de mujeres. Ustedes no lo saben, pero se ha roto récord en violación de mujeres con Claudia Sheinbaum. Así que no es el momento de las mujeres. Y bueno, con esa idea, con esa explicación, es comprensible por qué el señor portaba el pañuelo morado. Y yo también lo utilizaría porque eso es digno de reclamo, aunque yo no apoyo de ninguna forma el feminismo. Bueno, gobierno federal redujo el gasto de 3.8% anual entre enero y julio. El gasto ejercido en los primeros 7 meses del año ascendió a 5.337.991 millones de pesos, lo reportó la Secretaría de Hacienda. El costo financiero de la deuda creció en un 11.4% real o anual en julio, deuda pública que se ubicó en 17.8 billones de pesos. Bueno, pues entonces quiere decir que este gobierno es de los que dicen ser muy socialistas, pero en realidad está recortando. Y por cierto, esto de ahorrar es una mentira, porque si tú te quedas con el dinero o lo gastas en otra cosa, pues simplemente estás privando a las personas de salud para quedarte con el dinero. Eso no es ahorrar. Tribunal de Estados Unidos anula la supuesta autoridad del presidente Donald Trump para poner aranceles, pero no los podrá eliminar. Es lo que les decía desde el día de ayer. El presidente tiene el poder de imponer aranceles a países delincuentes como México, por supuesto que sí. A terroristas como China, que son patrocinadores del terrorismo, que dan dinero, que venden piratería, que dan químicos para que los cárteles produzcan veneno. Reportan desabasto en gasolineras de la metrópoli. Consumidores critican 2 problemas en la ciudad: no hay combustibles premium o solamente se vende por dinero en efectivo. Hay una operación un tanto extraña e irregular. Bueno, y no crean que se me ha olvidado, tenemos que ver el periódico El Universal, pero lo vamos a consultar yo creo que de otra fuente porque el día de hoy no se actualizó. Destaca hoy el periódico El Universal, lo mismo, ocultar la marcha por la resistencia, ocultarla completamente por su cobardía, por la complicidad que tiene el señor Eli Ortiz, cuya hija forma parte del partido narcotraficante Morena. Eli Ortiz, que fue impuesto desde años de Luis Echeverría Álvarez como director del periódico El Universal, del cual Echeverría se robó más del 50%. Dice, en los últimos 10 años, 6 de Pemex fueron detenidos por robo de combustible. Expertos señalan que se refuerza la hipótesis de participación de empleados en el robo de combustible. Desde 2016 a la fecha se han arrestado en total 12.362 personas por este ilícito. Se ha robado más de 20,000 millones de pesos. Reconoce Pemex que esas son las pérdidas al año por huachicol. Principalmente estos recursos van a parar a manos de los grupos criminales de la droga. Reducción de homicidios y reducción de la pobreza, dice Sheinbaum en mentiras, que eso va a ser lo que va a presentar como su informe. Tormenta afecta al sur de la Ciudad de México. ¿Y esto no lo vas a presumir, Claudia? Que está todo inundado, que está todo lleno de mierda, de aguas negras. ¿Esto no es digno de presumirse? ¿Que somos como Dinamarca en materia de salud, donde no hay medicinas? Gobierno entrega sin licitar 7 de cada 10 contratos, da prioridad a adjudicaciones directas por encima de los concursos públicos. El gobierno federal priorizó las adjudicaciones directas, es decir, con corrupción, por encima de las licitaciones para obtener contratos del gobierno federal. Son más de 53.690 contratos que se dieron por adjudicación directa hasta agosto de 2025 con la corrupción de Morena.
se le está dando a sus familiares, a empresarios corruptos o a empresas fantasma con las cuales puedan robarse el dinero. Por eso son 53.690 contratos por adjudicación directa. Veto de Morena a los panistas frena la presidencia en San Lázaro. O sea, todo el mundo sabía que ya le corresponde la presidencia de la mesa directiva al Partido Acción Nacional. Pues Morena dice que no y se lo niega y hacen berrinches, ¿no? Hacer tiempo, siempre hacer perder el tiempo a la gente. En eso son expertos en Morena. Matrimonio infantil imparable. Pese a los esfuerzos, ni los países más avanzados como Estados Unidos se libran de registrar por lo menos hasta, algunos casos, dice, de niños de 12 años en matrimonio, casados. No se puede decir que esto sea matrimonio. México tiene una de las prevalencias más altas en América Latina debido a las poblaciones pederastas indígenas que siguen con usos y costumbres de casar y de abusar sexualmente de menores. Esas bellas tradiciones de los pueblos indígenas, de las cuales pues Claudia Sheinbaum no quiere hablarnos. Los pueblos indígenas no quieren reconocer que es algo negativo, que es un abuso sexual, y pues los grupos de extrema izquierda miren callados, ¿no? Quieren hablarnos de unos guaraches que por allá se los plagiaron una marca reconocida, quieren hablarnos de la opresión que sufren los pueblos indígenas, que yo no lo dudo, porque pues con Morena todos son entregados a las manos de los grupos criminales de la droga. Yo no dudo eso. El problema es que también cuando ellos cometan algo, cuando ellos tienen graves delitos, pues que también se les condene, porque últimamente como que el victimismo se usa para justificar que ellos no pueden ser juzgados, que ellos no pueden ser sancionados, que no pueden ser castigados, o se asume que como son indígenas, pues como que son seres inferiores, así lo piensan, así lo plantean, yo no pienso eso, y que como tal pues no serían culpables de sus actos, no serían culpables de sus malas acciones o de los delitos que cometen, son igual de personas racionales como nosotros y por tanto tienen la capacidad de ser culpables y castigados como cualquiera de nosotros. Bueno, pues vamos entonces a hacer aquí una pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.